Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, o que al menos estén a punto de tenerlo, porque el vídeo de hoy va a ser increíble. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos futuros. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por tu continuo apoyo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, Kanyaman. Y no vamos a hablar de cualquier cosa sobre Kanyaman, sino de su espíritu de lucha, su inquebrantable perseverancia y cómo, a pesar de los desafíos, siempre se levanta con más fuerza. Vamos a analizar su carrera, sus momentos difíciles y, sobre todo, esa mentalidad de campeón que lo define. Vamos a ver cómo Kanyaman en su lucha final, nunca se rinde y siempre, lo logra. Así que prepárense una taza de café, relájense y disfruten de este viaje a través de la vida y la carrera de un hombre que es sinónimo de determinación y éxito. ¡Vamos allá! Kanyaman, ese nombre que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo. Un actor turco que ha conquistado corazones en todo el planeta con su talento, su carisma y, por supuesto, su innegable atractivo. Pero detrás de esa sonrisa cautivadora y esos ojos penetrantes, se esconde una historia de esfuerzo, sacrificio y una constante superación personal. Una historia que, como muchas grandes narrativas, está salpicada de momentos de duda, de críticas, de desafíos que parecían insuperables. Pero precisamente son estos momentos los que definen la verdadera talla de un individuo, y en el caso de Kanyaman, han forjado un espíritu inquebrantable. Desde sus inicios, Kanyaman demostró una tenacidad poco común. Estudió Derecho y se graduó con honores, un logro que habla de su disciplina y capacidad intelectual. Pero su pasión por la actuación era un fuego que ardía en su interior, una vocación irresistible que lo llamaba a explorar un camino mucho más incierto. No fue una decisión fácil abandonar una carrera prometedora en el ámbito legal para perseguir su sueño de convertirse en actor. Muchos le dijeron que estaba loco, que era una apuesta arriesgada, que las probabilidades estaban en su contra. Lo tacharon de iluso y le aconsejaron que se quedara en la seguridad del derecho, un camino predecible y con un futuro asegurado. Pero Kanyaman no se dejó amedrentar por las voces del escepticismo. En su interior, sabía que debía seguir su corazón y luchar por lo que realmente lo apasionaba. Recuerdo haber leído una entrevista donde hablaba de esos primeros días. Decía que trabajaba incansablemente tomando clases de actuación, participando en pequeños proyectos y aprendiendo de cada experiencia. No le importaba el tamaño del papel, lo que le importaba era crecer como actor y demostrar su valía. Se enfrentó a castings interminables, a rechazos constantes y a la frustración de ver cómo otros conseguían oportunidades que él anhelaba. Pero nunca se rindió. Cada no era un incentivo para esforzarse más, para perfeccionar su técnica y para demostrar que tenía lo necesario para triunfar. Esta actitud, esta determinación inquebrantable, es una de las claves de su éxito. No solo se trataba de talento, sino de una voluntad de hierro para superar cualquier obstáculo. Su primer papel importante llegó en la serie Gonul Ileri. Aunque no era el protagonista, supo aprovechar al máximo la oportunidad y dejó una huella imborrable en el público. Demostró su versatilidad y su capacidad para conectar con la audiencia, ganándose el reconocimiento de la crítica y el cariño de los espectadores. A partir de ahí su carrera despegó como un cohete. Series como Inadna Aşk y Angimit Sevmedik lo catapultaron a la fama en Turquía. En cada proyecto Kanyaman se entregaba por completo, invirtiendo tiempo y esfuerzo en la construcción de sus personajes, buscando la autenticidad y la conexión emocional con el público. Pero fue con Erkenci que Kanyaman alcanzó la fama internacional. Su interpretación de Candivit, un fotógrafo aventurero y apasionado, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La química con su coprotagonista, Demet Özdemir, era innegable y la serie se convirtió en un fenómeno global, traduciéndose a múltiples idiomas y generando una legión de fans en todos los continentes. La serie no solo le brindó fama y reconocimiento, sino que también le abrió las puertas a nuevas oportunidades y lo consolidó como una estrella internacional. Sin embargo, el éxito no estuvo exento de desafíos. La fama repentina trajo consigo una atención mediática constante y una presión abrumadora. Se enfrentó a críticas, rumores y controversias. La vida de Kanyaman se convirtió en un libro abierto, expuesta al escrutinio público y a la voracidad de los medios de comunicación.
En algunos momentos, la situación se volvió tan intensa que incluso llegó a plantearse si valía la pena seguir adelante. La soledad de la fama, la pérdida de la privacidad y la constante presión por mantener una imagen perfecta comenzaron a pasarle factura. Pero aquí es donde realmente vemos la fortaleza de Can Yaman. En lugar de rendirse ante la adversidad, la utilizó como combustible para seguir adelante. Aprendió a manejar la atención mediática, a ignorar las críticas infundadas y a concentrarse en lo que realmente importaba, su trabajo y su pasión por la actuación. Se rodeó de un equipo de confianza que lo apoyó y lo ayudó a navegar por las turbulentas aguas de la fama. Entendió que la clave estaba en mantenerse fiel a sí mismo y en no dejarse definir por las opiniones de los demás. Uno de los momentos más difíciles de su carrera fue cuando se vio envuelto en una polémica por unas declaraciones que hizo durante una entrevista. Sus palabras fueron malinterpretadas y tergiversadas, lo que generó una ola de críticas y ataques en las redes sociales. Se le acusó de sexista y misógino, y su imagen pública se vio gravemente dañada. Muchos lo tacharon de arrogante y machista, y su imagen pública se vio gravemente dañada. La situación escaló rápidamente y Can Yaman se vio en el centro de una tormenta mediática que amenazaba con hundir su carrera. En ese momento muchos pensaron que su carrera estaba acabada. Algunos incluso predijeron que nunca se recuperaría de este golpe. Los medios de comunicación se cebaron con la noticia, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se vertían todo tipo de insultos y acusaciones. Pero Can Yaman demostró una vez más su resiliencia y su capacidad para superar la adversidad. Se disculpó públicamente por sus palabras, reconoció sus errores y prometió aprender de la experiencia. Asumió la responsabilidad de sus actos y se mostró dispuesto a enmendar su error. En lugar de esconderse o lamentarse, decidió tomar el control de la situación y demostrar con hechos que era una persona diferente. Se involucró en proyectos sociales, apoyó causas benéficas y se dedicó a trabajar duro en su carrera. Demostró que era capaz de aprender de sus errores y de convertirse en una mejor persona. Utilizó su plataforma para promover mensajes positivos y para apoyar a organizaciones que luchan por la igualdad y la justicia social. Después de este episodio, Can Yaman decidió dar un giro a su carrera y probar nuevos horizontes. Se mudó a Italia y comenzó a trabajar en proyectos internacionales. Participó en la serie Sandokan, un remake de la famosa serie de televisión de los años 70, donde interpreta el papel principal. Esta decisión representó un nuevo desafío para Can Yaman, ya que implicaba alejarse de su zona de confort y aventurarse en un mercado desconocido. Este proyecto representó un gran desafío para Can Yaman. Tuvo que aprender un nuevo idioma, adaptarse a una nueva cultura y trabajar con un equipo de producción internacional. Pero una vez más demostró su profesionalismo y su dedicación. Se preparó a fondo para el papel, entrenó duro para las escenas de acción y se sumergió por completo en el personaje. Aprendió italiano a un ritmo sorprendente y se adaptó rápidamente a las costumbres y la cultura del país. Su compromiso y su pasión por el proyecto fueron evidentes desde el primer momento. Sandokan aún no se ha estrenado, pero las expectativas son muy altas. Los fans de Can Yaman de todo el mundo están ansiosos por ver su interpretación de este icónico personaje. Y estoy seguro de que no nos decepcionará. Su dedicación, su talento y su pasión por la actuación son garantía de éxito. La historia de Can Yaman es una inspiración para todos nosotros. Nos enseña que no importa cuántos obstáculos encontremos en nuestro camino, lo importante es nunca rendirse. Nos muestra que la perseverancia, la dedicación y la pasión son las claves para alcanzar nuestros sueños. Su historia nos recuerda que el éxito no es un camino fácil, sino una carrera de obstáculos que requiere esfuerzo, sacrificio y una gran dosis de resiliencia. Can Yaman ha demostrado una y otra vez que es un luchador incansable. Se ha enfrentado a la adversidad con valentía y determinación. Ha aprendido de sus errores y se ha convertido en una mejor persona. Y lo más importante, ha seguido persiguiendo sus sueños, a pesar de las dificultades. Su historia es un testimonio de la importancia de la perseverancia y la determinación en la búsqueda del éxito. Su historia es un ejemplo de superación personal que nos inspira a todos a creer en nosotros mismos y a luchar por lo que queremos. Nos recuerda que el camino hacia el éxito no siempre es fácil, pero que con esfuerzo y dedicación, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Su trayectoria es un faro de esperanza para aquellos que luchan por sus sueños y que se enfrentan a la adversidad.
Kanyaman es un verdadero ejemplo de que en la lucha final, nunca hay que rendirse. Siempre hay que seguir adelante con la cabeza alta y el corazón lleno de esperanza. Porque al final, el éxito siempre llega para aquellos que perseveran. Su historia nos enseña que la clave está en no dejarse vencer por las dificultades y en mantener la fe en nosotros mismos. En resumen, la trayectoria de Kanyaman es una lección de resiliencia. Vimos cómo supo convertir la adversidad en oportunidad, cómo aprendió de sus errores y cómo, a pesar de las críticas y los desafíos, nunca renunció a su sueño de ser actor. Su historia nos inspira a todos a perseverar en nuestros propios caminos, a no rendirnos ante las dificultades y a creer en nuestro potencial. Él es un claro ejemplo de que con esfuerzo y dedicación, se puede lograr cualquier cosa. Su vida es un testimonio de la importancia de la pasión, la perseverancia y la resiliencia en la búsqueda del éxito. Quería agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de Kanyaman y su espíritu de lucha. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es el momento de la carrera de Kanyaman que más los ha inspirado? ¿Qué lección han aprendido de su historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.